Buenas noches y bienvenidos a Historias de Terror. Los hombres de hoy creemos que ya no tenemos mucho por conocer, que ya no hay nada nuevo que descubrir. Pero en este programa vamos a conocer historias, experiencias, situaciones que ocurren del más allá y de lo sobrenatural. El rosario es una oración católica tradicional que busca honrar a la Virgen, aunque cuenta la leyenda que un hermano fraile dominico no sabía leer ni escribir, con lo cual él no podía leer los salmos como lo hacían en cualquier convento. Así que cuando él terminaba sus labores de portero y barrendero, ya en la noche se iba a una capilla y se arrodillaba delante de la imagen de la Virgen María, a quien le rezaba 150 Aves Marías, pues el número 150 era el mismo número de los salmos que él no podía leer, y después se retiraba a descansar a su celda. Ya de madrugada, él se levantaba antes que los demás para poder ir a la capilla y repetir su saludo a la Virgen. El superior notaba que todos los días, cuando llegaba a la capilla para rezar con todos los demás, había un exquisito olor a rosas frescas, y sintió un poco de curiosidad. Preguntó que quién se encargaba de por las mañanas adornar aquel altar de la Virgen, pero todos respondieron lo mismo. Ninguno de todos los frailes de ese convento lo hacía. Por otra parte, los rosales de todos los jardines no parecían que se les hubiera arrancado siquiera una sola flor. Así que un día, aquel hermano enfermó de gravedad y los compañeros monjes notaron que el altar de la Virgen no estaba lleno de rosas como siempre y como ya estaban acostumbrados. En ese momento, deducieron que era el hermano Lego quien ponía aquellas flores, pero no se explicaban cómo. Nadie nunca lo vio saliendo de aquel convento, ni tampoco sabían que él pudiera comprar aquellas rosas tan bonitas. Así que una mañana el hermano Lego se había levantado, pero nadie lo encontraba en el convento. Por fin, lo encontraron en la capilla, donde se dieron cita todos los frailes en ese momento, pero quedaron asombrados al ver cómo el hermano Lego, arrodillado, rezaba frente a la Virgen en éxtasis, siempre con sus Aves Marías, y cada vez que terminaba, una rosa aparecía en aquel altar, cayendo muerto a los pies de la Virgen al terminar sus 150 Aves Marías. Pero acerca del rosario no es la única historia que se cuenta. Salvador era un sacerdote, tal vez el más querido y el más bondadoso que hubiera podido llegar a ese pequeño pueblo olvidado de la mano de Dios. En este no se movía ni una sola piedra sin la anuencia de ese sacerdote. Este se mantenía presto para todo lo que necesitara la comunidad. No dejaba por ningún motivo algún moribundo sin darle los santos óleos. A ese sacerdote siempre lo llevaba, pasando cuenta por cuenta y moviendo sus labios, entonando una oración. Era un santo, decían todos los feligreses. En aquel entonces la población fue atacada por una extraña enfermedad que consistía en secar a las personas a la hora de morir. Todos quedaban en los puros huesos. Las personas estaban aterradas. Decían que el propio demonio estaba viniendo a llevárselos. Solo el sacerdote les daba aquel consuelo a los enfermos y a los familiares. Fue una época muy difícil y muchos murieron, más que nada niños y ancianos, todos los más débiles se podría decir. Meses después de pasar lo que ellos llamaron la peste del demonio, también murió aquel sacerdote. Cuando lo estaban arreglando para su entierro, descubrieron algo que los dejó totalmente aterrados. En el rosario que siempre llevaba en sus manos era blanco y negro. Algunas cuentas negras eran calaveras, las otras blancas de hueso. Se aseguraba que eran de un humano, algo bastante macabro y misterioso, y en su habitación, a la que no permitía que nadie entrara, encontraron figuras y objetos que se usan para la práctica del satanismo. Nadie podía dar crédito a lo que estaba pasando. El nuevo sacerdote llevó a cabo una misa, pero las personas del pueblo se oponían a que fuera enterrado en un campo santo. Decían que aquel hombre, que parecía ser un ángel, era el mismísimo demonio, y más aún, que se empezó a tejer la historia de que este era el medio en que el demonio había traído esa peste a ese pueblo. Así que el nuevo sacerdote
Sin saber cómo manejar esta situación, consultó con el alcalde qué se podía hacer, y este dijo que se enterrara el cuerpo en sus potreros, en el camino del ganado. Así los pobladores se sentirían satisfechos al saber que el hombre más malo del pueblo estaría donde lo trillaría el ganado todos los días. Y así fue. Pero allí, en ese lugar, comenzaron a ocurrir sucesos muy misteriosos. El ganado del señor alcalde empezó a matarse. Esto siempre pasaba en la noche. Se tiraban de los despeñaderos y riscos. Esto es muy común que pase de vez en cuando. Pero un insecto llamado tabano pica el ganado y lo hace que se aviente por cualquier parte. Pero esto era todos los días. A una o a dos reses les pasaba lo mismo. Así que el alcalde, muy preocupado, dejó a un trabajador cuidando, para que viera qué es lo que hacía aquel ganado que se aventara por aquellos despeñaderos. Eran aproximadamente las 2 de la mañana, cuando el trabajador llegó donde estaba el alcalde. Estaba totalmente aterrado y gritaba que el demonio era quien hacía que aquel ganado saliera corriendo hasta el despeñadero. En cuanto lo vio, salió corriendo, pero era un hombre vestido de negro. No pudo ver su cara. Era bastante alto. Muchas personas se despertaron y empezaron a decir que era el espíritu del sacerdote, que esto lo comenzó a hacer en venganza por haber sido enterrado en un camino. El alcalde tuvo que firmar un decreto donde exigía a la iglesia enterrar ese cuerpo de ese sacerdote en el cementerio. Quien se interpusiera tenía 30 días de cárcel. Así fueron y desenterraron el cuerpo. Algunos chismosos también fueron, y lo que vieron los dejó llenos de miedo. A pesar de que iban pocos días de su muerte, el cuerpo ya tan solo eran puros huesos, pero estos estaban perfectamente unidos por una piel que se adhería a ellos, como si fuera una tela elástica. Todas las calaveras parecían sonreír, pero dicen que esta en especial tenía una sonrisa macabra y diabólica. Se enterró sin hacer ninguna oración. Lo único que hicieron fue llevar el cuerpo a aquella tumba. El rosario se conserva en aquella iglesia por seguridad de todos los pobladores. 4 años después, al sacar los restos mortales de ese sacerdote, no había nada en el ataúd. A partir de esa noche, muchos dicen que se encuentran al sacerdote en los caminos y en los montes, y que es una calavera vestida de negro, siempre con una sonrisa tenebrosa. Casi nunca se le ve cerca de las casas, pero cuando logran verlo, siempre ocurre algún acontecimiento lamentable. Una muerte, alguna creciente de los ríos o los cultivos mueren. Esta es la historia del Rosario de la Muerte, y desde muy pequeño me la contaron mis padres y mis abuelos. Nunca lo he visto, ni quisiera verlo. Estas historias, una buena y una mala, las quise compartir con ustedes. Si te han gustado, déjame tu pulgar arriba. No olvides en dejar tus comentarios. Y gracias por ser parte de este canal.